Muy buenas noches, aquí estamos de nueva cuenta en un programa más del famosísimo programa del Canal del Ingenio en el estudio. Recuerden, antes que nada, de nueva cuenta, dar like, después recuerden suscribirse al canal. Hemos estado tratando de continuar con temas variados, ¿no? Que es básicamente la intención, y tratando de hablar de temas interesantes, cuando menos lo que creemos es interesante para uno, que a veces lo que es interesante para uno es bastante aburrido para otras personas, pero tratamos de dar esa dinámica de cambiar los temas y de hablar de cosas que sean, primero, que nos quede un aprendizaje, temas que sean que contribuyan a pues hacernos pensar, a reflexionar, ¿no? Y en ese tenor hoy invitamos, y muchas gracias, mi estimado Javier, por aceptar la invitación. Invitamos al doctor Javier Peñuelas, un muy buen amigo de muchos años a la fecha, que escribió un libro que me regaló la semana pasada y que ya lo terminé porque me atrapó desde el principio, titulado La niña del hematoma, y que es un libro que pues lo primero que hice fue hablarle para invitarlo al programa, porque de tanto que me gustó, de tan rico que me pareció el contenido, y lo puse ayer en el Facebook en cuanto a presumiendo que lo andaba correteando para invitarlo. Yo estoy muy cierto de que hay mucha gente que le gusta la lectura en nuestra ciudad, y creo que a toda esa gente les va a interesar lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? El libro, les decía, se llama La niña del hematoma. Aparentemente Javier es médico intensivista, médico internista, con maestría o doctorado o posgrado en medicina crítica, medicina intensiva, y pues aparentemente por el título se puede relacionar con un tema que sí es médico, pero realmente, le decía ayer que hablé por teléfono con Javier, es un libro filosófico bajo el pretexto del tema médico, y poético, porque tiene mucho lenguaje poético que desde el principio se percibe, y yo creo que todo el libro está impregnado de ello. Y voy a leer, antes de que nos saludemos y que le cedamos la palabra, voy a leer una breve semblanza de Javier, para que la gente que no lo conozca pues se entere, ¿no? de lo que viene, de lo que es él, lo que es su semblanza en cuanto a autor, ¿no? Javier Enrique Peñuelas, 1952, Sinaloa. Es médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, internista por el Instituto Mexicano del Seguro Social e intensivista por el Hospital Universitario de Münster, se pronuncia, Alemania Federal. Su práctica profesional se desarrolló entre las salas de urgencias, unidades de cuidados intensivos, que trae mucho de cuidados intensivos en la novela, dirección de hospitales y trabajos de investigación en la línea de accidentes y sistemas trauma. La niña del hematoma es su primera novela, próximo a publicar La Guardia, que yo creo que los que hemos leído esto vamos a estar esperando con ansia el siguiente. La Guardia, que trata de un médico residente ante los dilemas de la medicina, y en proceso El Maletín Negro, relatos incidentales de un viejo médico. Bueno, nosotros estamos chamacos todavía, así que no nos corresponde. Pero Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad es un honor tenerte aquí. Gracias, sabiendo Paco, la autoridad que eres en medicina y en salud pública. Gracias, que dedicaste tu vida prácticamente a ese ámbito, ¿no? De la salud. Y primero que nada preguntarte, ¿cuándo nació tu inquietud? Porque de verdad a mí me
me apantalló el libro. El conocimiento, o sea, pareciese como si llevaras muchos libros escritos. Y es el primero, ¿no? Es el primero, sí, Paco. ¿Cuándo nació tu inquietud por escribir? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Trataremos de ser amenos. Sí. Y de tratar de explicar un poco el libro, de qué se trata. Y luego, pues ya seguiremos con tus preguntas, ¿no? Correctísimo. Sí, la inquietud nació en 1986. Del siglo pasado, bueno, 1986, cuando trabajaba en el servicio de urgencias del Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, cuando en mis manos, en un hospital de adultos, cuando en mis manos cae una niña de 9 años, quien ya tenía 32 horas de hospital en hospital. Sí. La niña se había caído y se había golpeado a las 7:30 del día anterior, cuando yo la recibí en urgencias de adultos, y se nos hizo muy extraño una niña que convulsiona y cae en paro respiratorio en el pasillo del hospital. La niña había ido a tomarse una tomografía, que es la que aparece en la portada. Sí, sí. Y la pasamos a urgencias. Vimos que tenía un hematoma, un acúmulo de sangre dentro del cerebro por la caída, y hicimos todos los intentos por reanimarla. La reanimamos, le hablamos a los neurocirujanos para que la operaran. La operaron y luego la pasamos a la unidad de cuidados intensivos. Esa fue el motivo, o lo que me orilló, hasta cierto punto me obligó a escribir algo sobre el padecimiento de la niña, sobre todas aquellas gentes que tienen problemas similares, Sí. que tienen un trauma y que andan buscando la atención médica de pueblos, en ciudades, en clínicas, hospitales. En centros de salud y andan. Sí. Un peregrinar. Bajo ese compromiso empecé a hacer trabajos de investigación. Empecé a publicar artículos de investigación y pasaron los años y seguí con esa línea de trabajos de investigación en accidentes y sistemas trauma, es decir, los sistemas de atención de los accidentados y de los sistemas de atención de urgencias. Hubo una respuesta muy lenta a todas las modificaciones que proponíamos, y hace 13 años me decidí a escribir la novela a consejas de la gente que me escuchaba cuando narraba el caso, porque Sí. así empiezo todas mis conferencias sobre trauma. Y me dieron algunos consejos de que por qué no escribir un libro, porque empezaba bien la narración de la conferencia. Y me dediqué a escribir en mis tiempos libres, en sábados y domingos, cuando no tenían cada que hacer. Duré 10 años escribiendo la novela. Y duré 3 años para que me la publicaran. Ok. Porque también es difícil que te la publiquen. Sí. Ese es por qué, y más o menos la historia de por qué escribí ese libro. Ok. Y te fuiste sin tomar cursos ni nada, o sea, tu misma cultura. Cuando empecé a escribir, hace 13 años, la novela, por ahí me encontré un libro que decía Pierde el miedo a escribir. Sí. Y ese fue el único libro que leí sobre cómo escribir una novela. Y me sirvió muchísimo, en realidad. Y eso fue el único apoyo que tuve. Y también consejos de gente que le daba a leer los borradores. Sí. Y decía, bueno, pues aquí no le entiendo, aquí hay una coma de más. Y ese fue el proceso, ¿no? Ok. No tuve ninguna clases, ni ningún curso, ningún taller de escritura tampoco, ¿no? He leído mucho y tengo influencia de algunos autores. Se nota. De cómo escribir la novela. Y es una chulada. Pues, trataba de imitar. El Sí. primero que traté de imitar fue a Camus, Alberto Camus.
Sí. Y pues no me salía, ¿no? Sí. Porque se necesita una mente muy brillante para escribir como Camus. Luego La montaña mágica de Thomas Mann. Sí. Y empecé a describir de más. Tienes de Cortázar también, ¿eh? En lo poético tienes mucho de Cortázar. Sí, hay mucho de la Rayuela. Sí. Y hay de Neruda. Me encantan los versos de Neruda. De Calderón de la Barca. Pues como había leído ya, que me gusta leer desde la secundaria, desde que los maristas me hicieron leer el Quijote a fuerzas, que después me... Eso los agradezco. Que después ya no solté la lectura, ¿no? Uh-huh. Y ese es el resultado. Ese es el resultado de, pues sí, de un esfuerzo, ¿no? No, sí, yo creo, o sea, como te decía, a mí me impresionó, tiene... La cuestión novela se prende uno, ¿no? Desde el principio, con el relato, con las vivencias, las descripciones. Pues haz de cuenta que yo no quiero situarme nomás en el ámbito médico, porque puede llegarse a pensar que es un libro para los doctores y nada que ver, o sea, pero lo que hablas de medicina, haz de cuenta que está uno dentro de la sala de la residencia, todas las vivencias que uno ha tenido, pero básicamente es un compendio de filosofía y aparte y de arte, porque aprendí mucho también yo de música clásica con el relato. Hoy me comentaron, porque ayer puse la canción de Frank Sinatra de Cycles, que yo nunca la había escuchado. Y me considero me encanta la música, tengo 1000 años y no conozco toda la música, pero pues Sinatra es clásico, ¿no? Y normalmente uno tiene, y jamás en mi vida la había escuchado. Yo hoy me comentó otra persona, el Tavo Arce, que le mandamos un saludo a Jijica, ahí en Jalisco, que él y su esposa son admiradores de Sinatra y que pensaban que habían escuchado toda la música y no habían escuchado esa canción. Pero aparte de eso, mucho concepto filosófico en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte, en cuanto a la enfermedad, mucho de Camus, mucho cuestionamiento existencialista, o sea, que yo creo que todos, tarde o temprano, nos cuestionamos. Claro, y sobre todo los médicos, ¿no? A veces lo tratamos, y médicos y no médicos, ¿no? A veces lo tratamos de ocultar en la fiesta y en las ocupaciones y en el ajetreo, para no encontrarse uno mismo con uno mismo, pero tiene mucha profundidad. Gracias, Paco. Tiene mucha profundidad y de verdad eso me impactó, porque vuelvo a lo mismo, no es nomás la novela de un relato de un médico que narra sus experiencias, sino es un compendio cultural totalmente, y pues demuestra el hecho de que tiene mucha cultura. Gracias. y que la has compartido para la gente. Y al mismo tiempo, vas a decir, el Paco no me deja hablar, pero a mí me gusta escribir, pero luego me comparo y digo, no. Hay que empezar, Paco. Sí, pero no, se necesita mucho más que el gusto, o sea, se necesita mucho conocimiento, mucha cultura para poder lograr un libro así de esa categoría, que para mi punto de vista no tiene nada que pedirle. Yo me gusta leer filosofía y yo creo que no tiene nada que pedirle a Saramago, a Sabater, a gente contemporáneos. Filósofos, escritores. Exactamente, y que nada. Bueno, Nada. Sobre todo Saramago, que es filosofía novelada, ¿no? Así es. Sabater es más dirigido en cuanto al libro, que ya sabe uno que es pura filosofía, y Saramago la disfraza de novela, pero nada que pedir. No, pues gracias, Paco. En realidad, quería emular a Camus, que es un filósofo no de carrera, de ahí el pleito con Sartre, pero que escribe, y que escribe maravilloso. A mí me encanta El extranjero. Sí. Y La peste me influyó mucho. La peste lo voy a tener que releer, porque lo leí hace muchos años, y con el fragmento que pones, lo voy a tener que releer más ahora, y tiene mucho que ver en lo que narras porque el libro está situado en los años 80 más o menos. En los 80. Y en lo que narras en cuanto al SIDA, que fue con la pandemia ahorita que nos llegó haz de cuenta que estás describiendo los temores
que Así lo tuvimos es. cuando el SIDA y lo revivimos ahora, que yo creo de manera más impactante porque ha sido mucho mayor el impacto a nivel global que ha tenido el COVID, en cuanto a la manera en que lo hemos percibido los médicos, ¿no? El personal de enfermería y todo el temor y a contagiarse y a perder la vida por ello. Tiene muchas, por ejemplo, de Camus, yo desconocía que lo de que había declarado días antes de morir sobre los accidentes automovilísticos, que son causa, todavía sigue siendo la segunda causa de muerte los accidentes, el trauma en nuestro país. En México el cuarto lugar ahorita. Okay. El cuarto lugar, pero en los 80s, sí, a nivel nacional ocupó, en general los accidentes. En general, no nada más accidentes de tráfico. Pero cuando yo escribí, en el tiempo que está ubicada la novela, ocupó el primer lugar a nivel nacional por 2 años, okay. el 80 y el 81. Y en ese entonces era muy frecuente que los hospitales estuvieran llenos de accidentados, sí, de lesionados. Y todavía no se usaba el cinturón de seguridad en los autos. Precisamente fue un artículo que escribí porque hay otra historia. Porque acá, en el reverso, sí, en la sinopsis, sí, dice el caso de Margarita, que así se llama la niña del hematoma, sí, y otros, el caso de la Margarita y otros, marcarán el destino del doctor Castel. Sí. Entonces, a este doctor, no nada más el caso de Margarita, sino otros casos que le tocó vivir. Y uno de ellos está relacionado con el cinturón de seguridad, okay, ¿no? Que no usaba el cinturón de seguridad. Sí, y en la novela también describes el accidente donde pierden la vida 3 personas y se salva el que trae el cinturón. Pues. Bueno, yo lo estoy narrando. Pero bueno, sí, dicen que cuando uno escribe tiende a escribir la autobiografía. Tú me lo preguntaste. Sí, yo lo veo tal cual, ¿no? Pero las autobiografías son nada más hechos fotográficos, hechos reales, sí, como el caso de la niña, fue un hecho real, sí, pero que se extiende y hay que meterle mucha ficción. Sí. Y mucha poesía. Y meterle cosas relacionadas, sí, con el ambiente, con, sí, las otras personas, sí, y para poderlo hacer novela. Sí. Porque la descripción de los lugares, de los jardines, del hospital, sí, el trayecto mismos que hacen con la niña, o sea, todo eso, uh-huh, está desde mi punto de vista magistralmente. Y incluso describir pacientes con ciertas enfermedades, ¿no? Sí. Como describo al paciente con SIDA, sí, el primer paciente, sí, que recibía ese hospital. Sí. Entonces, una descripción muy detallada. Con olores, con muchos olores. Es un olor nuevo, ¿no? Sí. Es un olor nuevo. Sí. Espantosamente nuevo, ¿no? Y al término de esa guardia, cuando recibe, que es el capítulo de entre el pecado, la moral y el destino, sí, el pecado es el paciente con SIDA, sí, la moral es el obispo que llega con un angor, ¿no? Sí. Y los accidentados. Entonces, nadie le hace caso al sidoso, sí, además no lo quieren atender. Sí. Sí. En el obispo hay 1000 monjas y hay 1000... Y le piden la bendición. Y todo el mundo le pide la bendición. Sí. Y al sidoso nadie lo quiere ver, pero todo el mundo curiosea, sí, ¿no? Porque era, sí, el primer caso, ¿no? Y los accidentados, eso sí, nadie los atiende, ¿no? Sí. Era la costumbre en aquel entonces de llegaba un accidentado, se dejaba la camilla ahí, sí, y primero al obispo, ¿no? Por eso se llama Entre el pecado, la moral y el destino. Ese creo que es un gran capítulo ese, porque son 3 cosas muy diferentes, ¿no? Sí. Y a los 3 casos los atiende el mismo médico y luego saca las reflexiones, ¿no? Que ya te diste cuenta al final, las reflexiones sobre esos 3 casos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Los 3 están bajo el mismo techo, buscando lo mismo, ¿no? Sí. Y así como esas historias, pues hay otras, ¿no? En cada capítulo
Tiene citas de Dostoyevsky, que a mí me encanta Dostoyevsky. Es otro de mis grandes De tus preferidos por la profundidad. Y tienes una cita que ayer te dije que te iba a preguntar, que es una duda que yo tengo mi interpretación personal, pero quiero saber, de Leibniz. ¿Cómo se pronuncia Leibniz? Leibniz, ok. Leibniz, Wilhelm Leibniz. Yo ando por la vida diciendo Leibniz a todo el mundo. Bueno, así se lee, ¿no? Ok. Pero bueno. Sobre el mejor de los mundos posibles. Y en cuanto al mejor de los mundos posibles es una cita que muchas personas, que Dios hizo el mejor de los mundos posibles y que muchos nos dicen vivimos en el mejor de los mundos posibles. Pero a veces se da una connotación como diciendo no se puede hacer más. ¿Tú cómo lo interpretas? Cuando se refiere a Leibniz es porque el doctor Castel está platicando con el doctor de Alba, sí, que es un cardiólogo ya retirado, sí, sí, con mucha sabiduría también, ¿no? Entonces tienen una larga conversación y se meten a filosofar. Sí. Los dos son diletantes, Sí, son aficionados a la filosofía. Entonces se platican uno al otro. Y empieza la discusión. El doctor de Alba es católico y el doctor Castel no. Es medio agnóstico. No. Para no decirlo más feo. Sí. Y empieza a hablar, obviamente, de Nietzsche o de Schopenhauer, sí, sí, sobre la voluntad de poder de Nietzsche y la voluntad de vivir, y ambos son ateos. Y luego sale el doctor de Alba con... Es que esos filósofos no son de mi gusto porque me gusta Leibniz. Sí, sí. El que dice que Dios es el perfecto matemático. Es el que creó el mejor de los mundos posibles, que es una de las obras de Leibniz. Y Castel pues dice, ¿será el mejor de los mundos si todos los 12 de diciembre kilómetros y kilómetros de millones de gente peregrinando de rodillas hacia la Virgen, monjes azotándose? Sí. ¿Por qué en algunos monasterios dice cada hora que pasa hiere, la última mata? Sí, sí. ¿Será el mejor de los mundos posibles? Ahí es esa es porque se trajo a eso. Y aparte, Castel siempre tiene a la niña el hematoma, sí, en la mente, en la conciencia. Entonces, ¿será el mejor de los mundos eso que le pasó a la niña? ¿Podría haber pasado en otro mundo mejor? Okay. Entonces, por eso se cita a la niña. Lo entiendo perfectamente. Uh-huh. Yo le doy aparte otra connotación que dice, no precisamente en ese contexto, sino en un contexto quizá más general, que dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles porque siempre que hacemos algo, hacemos lo que creemos ser la mejor opción. Aunque estamos equivocados, ¿no? Aunque la opción que tomemos sea la mala, pero al momento de tomarla, pensamos que es la mejor opción. Y eso es lo que nos hace, pero eso es perfeccionable. Sí, claro. Porque si nos equivocamos, pues en la siguiente vamos a usar o reparar el error, ¿no? Pero más o menos, pero me gustó más la tuya, así que me quedo con la tuya. Bueno, esa es la sí, la realmente eso, en la... A eso se refiere Leibniz, ¿no? A eso se refiere en realidad. Bueno, totalmente entendido y me pareció bastante bien, pues, ¿no? ¿Cuándo va a salir la novela, más o menos, al público? Ya está el público. ¿Ya está en el público? ¿Dónde se puede...? En la editorial, se llama Palabras y Plumas. Ok. Palabras y Plumas Editores, se busca en Google. Palabras y Plumas Editores. Okay. Entra a la página de Palabras y Plumas. Hay una biblioteca muy bonita ahí de foto. Sí. Tú le bajas y el primer libro que va a aparecer va a ser el mío, porque es el más reciente de esa editorial. Okay. Entonces ahí le picas al libro y ya sale comprar el libro. Sí, te lo mandan por correo. Y te lo mandan por correo. No está en electrónico, es nada más físico. Okay. Pero estamos procurando pedir más libros a la editora para poder distribuirlos aquí cuando lo presente
en los hospitales, que es mi en el CIE también, en un de esos, ¿no? Sí, primero en los hospitales y luego pues ya veremos dónde más. Okay. Entonces me gustaría que en las invitas cuando lo presentes. Claro, ya, claro. Y ahí mismo poder ofrecer el libro sin que tengan que encargarlo. Sí. Pero mientras ya hay varios que lo han encargado, tarda 4 o 5 días el correo. Okay. Y bueno, pues, hay que pedirlo. Y bueno, es sobre la y los otros que estás, ¿cuándo le calculas que aparezcan? El de La Guardia ya va a traer a revisión. Sí. Porque la editorial revisa, que no digas tonterías o que no cometas faltas graves de ortografía, ¿no? O que no haya coherencia en el libro, ¿no? No empieza a hablar de Marte y luego sigues con la Tierra y luego sigues con la política, o sea, en una novela tiene que haber coherencia, ¿no? Sí, entonces, todo eso revisa la sintaxis también. Perdón que te interrumpa. Aquí en Mochis no hay librerías, ¿verdad?, que distribuyan ese tipo. No hay unas pequeñas librerías. La única que había se hizo más chiquita. Sí. Y realmente pura revista. La otra vez lo pusimos y aprovecho de vuelta. Hay muchos muy buenos empresarios aquí en la ciudad. Ya merecemos una Gandhi. Sí, ¿no? O un péndulo. Una Gonville. Una Gonville. Como en la Ciudad de México. Aparte, una purrúa. El Fondo de Cultura Económico, según tengo entendido, está dando superprecios. Y no tenemos aquí tampoco, no. En libros. Yo los invito, no sean malosos. Hay mucho empresario con mucho poder económico. No les cuesta nada para una librería. Y van a tener éxitos en Obregón, en Hermosillo. En Culiacán hay Gonville. Nosotros, no sé, en Hermosillo se habrá Gonville, pero hay Gandhi. Cada vez que vamos, tengo una hija que vive allá. Mis nietos van y hay cuentacuentos y es una fiesta. Es una fiesta para los niños, es una fiesta para los adultos. Y ya nos merecemos como ciudad, o sea, el tener algo así, teniendo tan buenos empresarios locales. Muy bien, Javier, pero aparte tengo que preguntarte otra cosa, porque el doctor Castel pues es un alter ego de otro doctor que yo conozco, y yo sé perfectamente bien que en tu vida la dedicaste. Ahorita estás jubilado. Sí. Ok. La dedicaste a tratar de hacer a nivel estatal un sistema de trauma tal como el 9 a 11 de Estados Unidos. Sí, para nuestro estado. Fue para México también. ¿Empezaste a trabajar en el gobierno del estado con la Bastida o con quién? Con la Bastida fue el que me invitó. Ok. Bueno, y eso duraste muchos años. ¿Obtuviste algún resultado? Sí, muy lentos. Muy lentos. Y mucha batalla. Sí. Mucho convencer, secretarios de salud, directores de hospitales, gobernadores son los más difíciles. La Bastida no fue muy difícil, era muy accesible. De hecho fue el que construyó los 3 hospitales grandes de Sinaloa, ¿no? Más el de Guasave. Y él estaba muy interesado en la medicina, en un sistema de salud realmente accesible y de calidad, ¿no? Ya después los otros gobernadores fue más difícil convencerlos. Había que platicar mucho con ellos y exponerles, y trabajos de investigación, es decir, evidencia, ¿no? Sí. Para poderlos convencer. Y poco a poco se fueron haciendo las cosas. Hace unos años entró el 911. El 911 es solamente un concepto, es un número de teléfono, pero es un concepto de todo un sistema, ¿no? Sí. De urgencias. Y esa propuesta está en uno de mis primeros artículos que publiqué en 1987, en un estudio que hice sobre muertes evitables en trauma, en donde proponíamos un sistema de trauma y con un teléfono único, de pocos números, de fácil memorización, y ponía de ejemplo como el 911.
y pues, duramos más de 25 años peleando a nivel nacional. Sí. Era consejero del Sistema Nacional de Emergencias y para la prevención de accidentes. Era consejero, estuve 25 años de consejero ahí. Desde que estuve en Guadalajara ya era consejero ahí en México. Y tratamos de organizar ese sistema. Por darte un ejemplo, en Sinaloa, hay de los 450 muertes que hay por accidentes de tránsito, de choque o volcadura, 250 muertes se pueden evitar con el simple uso del cinturón de seguridad. Ese estudio lo presentamos en Londres, está publicado en una revista de accidentes. Y poco a poco se empezó a convencer, tránsito muy difícil, pero ya se convencieron. Y la gente, ¿no? También. Ahorita el 60% de los conductores y ocupantes delanteros lo usan. Sí. Cuando yo hice el estudio, solamente el 0.2% usaba el cinturón, y de esos eran extranjeros, ¿no? O sea, no se usaba. En mi novela está bien descrita los porqués, descritas, ¿no? No con mucho lenguaje técnico. Bueno, hay uno que sí hay mucho lenguaje, pero es un párrafo, ¿no? Pero en realidad la niña del hematoma fue la primera víctima de esto, la que me inspiró seguir con este letrerío, ¿no? No, está, de verdad, bueno, ¿qué puedo decir? Yo creo que lo he repetido muchas veces, pero sí, totalmente recomendable a todo aquel que le guste leer, a la gente que le guste la filosofía, que le guste el arte, la cultura. Es un compendio de verdad de citas, de conocimiento, más aparte la novela lo atrapa uno desde las primeras páginas. O sea, de verdad yo la empecé, iba terminando el otro libro, cuando me llevaste el libro, no me acuerdo que estaba terminando de leer. Fíjate, tan me impactó que yo no me acuerdo cuál era el otro. Y me le eché entre consulta y consulta, y que y si no había nadie, ahí yo estoy. Es un libro que atrapa, ¿qué te puedo decir? Te felicito, Javier, de veras. Gracias. Me impresionó tu novela. Te lo repito, no tiene nada que pedir a los, cuando menos los que yo conozco, a los grandes pensadores hispanos que he leído contemporáneos, en cuanto a profundidad, en cuanto a la descripción, en cuanto a las metáforas que utilizas, en cuanto a la poesía que le metes en los personajes, todo está muy completo, está muy atrapable para el lector, creo yo. Gracias. Tiene 400 páginas. Sí. Y tiene 4 partes. Y cada parte tiene entre 4 o 5 capítulos, ¿no? Sí. Y traté de que cada capítulo, que son como 20 y tantos, tuvieran una especie de cuento, ¿no? Una especie de, como se hacen los cuentos. Sí. Con un principio que engancha, con una frase inicial o un principio que engancha, que se desarrolla y termina con algo impactante. Sí. Entonces uno podrá, si quiere, leer por capítulo, independiente, nomás que se va a atorar con que quién es este y quién es el otro. Sí. Sí, yo creo que mejor empezar desde el principio. Sí, claro, porque es lineal el libro. Y el final está más impactante. Bueno, no lo digas. No puedo decir, pero está bastante impactante. Ningún final de capítulo digas, porque... No. Porque el chiste de cada capítulo es que tiene un final. No, y aparte no puedo privarles el placer de irse episodio por episodio, pero sí creo que va a tener mucho éxito, Javier. Fíjate que te felicito. Aparte de todo lo que tú dijiste, tiene mucho de sociología, tiene mucho del nivel socioeconómico. Sí. Sobre todo, que así empiezo la novela, ¿no? Empiezo con una visión de paisaje de donde la niña vive. Sí. Pinos, encinos, la neblina. Y muy bien descrito. Y luego... Pues es lo que atrapa desde el principio. Voy bajando al pueblo lleno de neblina. ¿Cómo van rancho, en el vehículo que sea todo? Al rancho del Pinarcillo, ¿no? Y como
llego a los establos, Sí. alguien está ordeñando, luego me paso a la calle, luego a la casa de los papás de la niña, que viven en una casa vieja de adobe carcomido, Sí. y me meto a la cocina, describo la cafetera de peltre, Sí. de granizado, y donde hierve Muy el café, y describo a la mamá de la niña, describo al papá de la niña, y luego la mamá despierta a la niña y empiezo a describir la niña. Sí. Describo pues que tiene impétigos, tiene Sí. infecciones, clásico de la pobreza, ¿no? piojos. Enfermedad. Pero ya no digamos más. Y luego ya los piojos. Entonces esa parte me encanta Sí, sí, mucho. sí. No batallé mucho para escribirla, pero Y me también la relación sentimental de Castel la describes bastante bien. Sí, claro, hay una parte que no has mencionado también. Hay varias escenas o Sí. pasajes eróticos, ¿no? Sí, las mentes santas no deben de estar leyendo esas cosas. Es erótico, no es. Está muy bueno. Es un erotismo sutil, ¿no? Sí. No. Si quieres te leo un pedacito, no. Un par, Bastante bien. para que veas lo sutil que es. Bueno, que tú ya lo leíste. Sí, no, está muy bien descrito todo, con mucha fineza, con mucha calidad, con mucha... bien llevado. Gracias. Sin caer en nada vulgar ni que se le parezca, al contrario. Yo creo que son de los libros que le elevan a uno el espíritu totalmente, aparte de que aportan conocimiento para uno. Sí, alguna vez escuché eso de no escribas nada si no vas a aportar algún conocimiento nuevo, Sí. o vas a demostrar que lo anterior es falso, ¿no? Entonces, Y aporta bastante. Muy bien, mi estimado Javier. Bueno, no sé si quieras agregar algo. La editorial, la repetimos, se llama... Palabras y Plumas, Ok. editores. Ok, Palabras y Plumas Editores. Google, Palabras y Plumas, Ok. ahí sale, buscan mi libro, le pican en mi libro y ahí carrito y ahí lo pueden adquirir, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos invitados para la presentación entonces, Sí, ¿no? claro. Eso, Claro, mero. No sé si quieres agregar algo. Aquí está la portada, ¿no? del libro para las personas que lo puedan identificar. Sí, gracias, ¿Y Paco. qué decirte? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad, Javier, muchísimas gracias. Es un honor que hayas aceptado. No, pues, Eh, como no negarle al pediatra de mis hijos. Y vuelvo a decir lo mismo, que en cuanto lo empecé fue lo primero que se me ocurrió. Le voy a hablar a Javier para invitarlo al programa. Así de que te agradezco de nueva cuenta. Agradezco al Robert, al Pacorro, que son el equipazo marca Llorás que tenemos aquí. Ojalá y les haya gustado, ojalá y compren el libro, ojalá y lo lean. Estoy cierto que a todo aquel que le guste la lectura le va a encantar. Y recuerden dar like, recuerden suscribirse al canal, y nos vemos en 8 días. A ver qué se nos ocurre, Panto. Algo se nos va a ocurrir, pero en 8 días nos vemos por aquí. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Paco, y saludos a tu auditorio, ¿no? Muchísimas gracias.